enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios. Pues bien, amados, vamos a ir a la palabra de Dios entonces para encontrar en la Biblia el texto que vamos a utilizar como base para nuestro tema de hoy. Y lo hemos de encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17 en específico, que dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Todas las cosas en Cristo, Dios las ve como nuevas. Ya Dios no ve las cosas viejas de nosotros. Ahora, en esta nueva creación que Cristo ha causado en nosotros, Dios ve las cosas nuevas. De manera que es de mucha responsabilidad para nosotros tener este conocimiento. Mis amados hermanos, ustedes saben que nosotros las cosas que tenemos casi nunca las valoramos. Siempre tenemos esta tendencia de que valoramos más las cosas que no tenemos. De la misma manera, las cosas que palpamos, que manejamos, también de repente como que nos pierde un poco de interés. Y como que las pasamos por encima. Por eso ustedes ven que lo cotidiano a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Lo hacemos como de manera inconsciente. A veces vamos a un lugar y vamos tantas veces que de repente llegamos y no nos acordamos ni siquiera cómo fue, por dónde fue. Porque vamos perdiendo el interés. A los seres humanos nos gustan las cosas nuevas, las frescas. Aunque nos negamos un poco al cambio, sin embargo, lo nuevo, lo fresco, nos es atractivo. Por eso de repente el colmado de la esquina nos atienden de maravilla, pero ponen uno nuevo en la otra esquina y queremos ir. Queremos ver cómo es el asunto, qué nos ofrecen, qué mercancía diferente hay, cuál es el trato, el manejo de los dueños o los dependientes de allí. Porque nos gustan las cosas nuevas. Entonces, cuando tenemos un texto en la Biblia, nosotros como iglesia, que constantemente estamos viéndolo y pasándole por encima, de repente encontramos en él muchísimas enseñanzas, o pudiéramos encontrar muchísimas enseñanzas que de repente como que las obviamos. Y por eso, de vez en cuando queremos traer temas como así, de textos muy usados, porque tienen grandes enseñanzas y a veces no nos hacemos conscientes de ellas. Fíjense, amados hermanos, que la tendencia nuestra es no valorar el trabajo que cuesta crear o producir o hacer las cosas que usamos. No valoramos eso. Nosotros venimos y nos sentamos en esos bancos, pero nosotros no nos imaginamos lo que le costó a los ebanistas hacer esos bancos. Y cuando lo pensamos, quizás pensamos, sí, pero nosotros le pagamos para que lo haga. Pero no nos ponemos a darle ese tiempo y hacernos conscientes del esfuerzo que costó hacerlo. Así nosotros nos montamos en nuestro vehículo, prendemos, ¡sí! Ese vehículo prende, enciende y salimos para Montecristi, hermano. Y ese vehículo no se apaga, prendido, corriendo, funcionando. No sé si usted se ha puesto a pensar en el momento de la aceleración,
todo el engranaje que va funcionando dentro de ese motor, y en el momento del tráfico, cómo el rodamiento del vehículo funciona de manera sincronizada. Y eso, hermano, costó mucho trabajo. Eso no fue así de que como si fuéramos genios. Eso costó muchísimo trabajo llegar hasta donde son los vehículos actuales. Pero nosotros no valoramos eso, tenemos esa tendencia. Los seres humanos somos así. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver bien, con mucho cuidado, cómo nosotros valoramos lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, porque aquí nos está presentando a nosotros ellos mismos. Estamos hablando del tema de la reconciliación, lo que Cristo vino a hacer, y nos está pasando a nosotros la antorcha, y ellos se están presentando, digo ellos, los apóstoles, y ellos se están presentando delante de la iglesia, y ellos se están diciendo lo que Dios sabe que ellos son, y que ellos esperan que la iglesia tenga conciencia de quiénes ellos son. También ellos le están diciendo a la iglesia que ellos no van a tomar en cuenta lo que la gente piensa de ellos. No, sino que ellos están conscientes de que lo que ellos están haciendo lo están haciendo para Dios y por Dios y para el beneficio de las personas. Estamos hablando de llevar el mensaje, de presentar a Cristo. Están hablando de todo lo que concierne a estas actividades. Luego de todo este diálogo, entonces, casi concluyendo, el apóstol les aclara entonces cuál es el propósito de todo lo que se ha dicho. Por eso dice, de modo, es decir, por lo tanto, es decir, por todo lo que ya le hemos dicho. Entonces dice, si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Y lo que está diciendo es, miren, las cosas viejas de ustedes ya Dios no las toma en cuenta. Y eso sí tiene mucho compromiso para nosotros. Porque de repente no vemos, no valoramos, no cuantificamos lo que Dios, la forma como Dios nos ve, y volvemos atrás. Y volvemos a reincidir en las cosas viejas. Y aunque nos quedemos en la congregación o en la iglesia y no nos vamos, pero no estamos realizando o no estamos representando el carácter, la personalidad, las actitudes, todos esos elementos que ahora ya Dios los ve diferente porque fuimos recreados en Cristo. Me gusta mucho la palabra recreado porque significa crear algo, crear una cosa a partir de otra ya existente. Y es importante porque fíjense que el texto no dice que nosotros somos otra criatura, sino que somos una nueva criatura. Los mismos, pero diferentes. ¿Se entiende, amados? Y nosotros, hermanos, como vemos, no solo fuimos creados por Cristo, sino que también fuimos recreados por Cristo. En Él y por Él fuimos hechos nuevas criaturas. En Cristo. Ahora la imagen que nosotros tenemos que llevar, la imagen que Dios ve en nosotros, no es la del vicioso, no es la del fornicario. Ya Dios no ve esa imagen en nosotros. Y es ahí donde está el compromiso grande que nosotros tenemos como cristianos. Porque esa debilidad, eso que nosotros hacíamos, que era lo que pensábamos, que era con lo que pensábamos llenar el hueco que había en nuestras vidas, esa es la debilidad suya y mía, hermano. Es ahí donde está el problema. Entonces nosotros tenemos que hacernos conscientes de esto, de cómo es que Dios nos ve. Porque ustedes saben que a Dios no lo podemos engañar. Entonces, bueno, como ya yo soy una nueva criatura en Cristo, porque ya yo me convertí y me bauticé, ahora yo voy a volver a seguir disfrutando de aquella cosita que yo hacía, y Dios me va a ver como
con la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué ustedes creen? Nosotros tenemos que ver esto con mucha importancia, con mucho carácter, porque Dios nos ve como criaturas nuevas. Eso significa, y el texto dice, que las cosas viejas, lo que hacíamos, lo que éramos, ya no somos más. Ya Él no nos va a ver más así. Ahora como nuevas criaturas. Y Cristo, hermano, ¿qué hizo para hacernos nuevas criaturas? ¿Qué hizo Cristo? Un minuto de silencio merece esto, ¿verdad? Cuando se va a hablar en un acto del PRD, se va a hablar de Peña Gómez, vamos a dar un minuto de silencio en honor a la figura del gran líder José Francisco Peña Gómez. Y está bien que lo hagan y que lo digan también. Y que era grande también, porque lo era. Ahora, hermano, u otros líderes de otros partidos, por si acaso. Ahora, hermano, cuando vamos a hablar de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, merece no un minuto de silencio. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Cuál fue la inversión de Cristo? Porque estamos hablando de que nosotros tenemos tendencia a no valorar el esfuerzo, el trabajo, la lucha que le cuesta mucho hacer o producir lo que nosotros usamos. Y nosotros usamos, gozamos, disfrutamos de la nueva creación que tenemos, porque fuimos creados por Cristo. Y es evidentemente que es una gracia maravillosa también, porque no solamente porque hemos podido disfrutar de todas las cosas de la vida, conocer el cosmos, que es algo maravilloso, y tampoco a veces lo valoramos. Miramos arriba y vemos la luna, las estrellas, el sol colgando allá arriba, y eso debe maravillarnos a nosotros. Hermano, es una cosa grande, y de hecho nos da evidencia de lo que conocemos, de que Dios creó los cielos y la tierra, de que no aparecieron ahí. ¿Cómo pudo aparecer, hermano? Mire, hermano, si el sol se aleja unos cuantos metros de la tierra, vamos a poner 1 kilómetro, o se acerca, la vida en la tierra fuera imposible. Sencillo. Y dice el Señor en el Salmo 148, que todo eso, todos los astros están ahí, Dios los creó y le puso reglas que no serán quebrantadas. Dios, el que lo hizo. Lo puso ahí y le dijo, mira, tú ahí y tú ahí. Y nadie puede quebrantar eso. Ese es nuestro Dios. Amados, y nosotros muchas veces no valoramos estas cosas que las tenemos ahí, que disfrutamos de ellas, que nos benefician. Y es el tema que traemos en esta mañana, acerca de lo que Dios hizo con nuestra vida. ¿Valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Valoramos el esfuerzo, el sacrificio, lo que le costó a Él? ¿Los padecimientos? ¿El martirio? El martirio, hermano, fue un martirio terrible, hermano. Imagínense Cristo en la eternidad. Ya inclusive los ángeles y todo eso que habían sido expulsados, ya ellos sabían lo que iba a pasar. Es probable que ellos inclusive se lo recordaban a Cristo. Lo que Él iba a tener que vivir por nosotros. No fue ahora que Cristo supo esto. Recuérdese Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2, que 3 días antes, ya Cristo estaba diciendo, y mucho tiempo antes, en Marcos capítulo 14, versículo 3, Él habla de cómo se juntan los fariseos, los escribas el pueblo para prenderle por engaño y matarle. Cristo sabía todo esto. Allá David en el Salmo 129, versículo 3, un salmo mesiánico donde dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Hablando de Cristo. Cristo estaba allá, pero con el martirio ahí. De todo lo que iba a pasar.
Y llegó el momento, hubo muchos espacios de tiempo en el que Cristo dijo, miren, todavía no es mi tiempo. Porque Cristo sabía. Y cuando llegó el tiempo, Él dijo, es mi tiempo. Y cuando llegó el momento, hermanos, tuvo que enfrentar todo el martirio que había ya estado en esa película mental por nosotros. Por nosotros. Todo esto venía en la mente de Él, trabajándole. Y llegó el momento en que llegaron con hachos, como si fuera un ladrón a medianoche, a buscarlo. Y lo tomaron y a bofetadas lo llevaron de un lado a otro. Vámonos para donde Caifás. Y a trompadas. Vámonos para donde Anás. Y a patadas y a reempujones. Vámonos para donde Pilato. Pilato se lo manda a Herodes y Herodes lo devuelve y a bofetadas lo llevan de nuevo a Pilato. Donde Pilato entonces se lo entrega al pueblo. Y allí comienza o continúa todo esta letanía, todo este proceso, hermano, letárgico que pasó nuestro Señor por usted y por mí. Para que nosotros seamos una nueva criatura. Por usted, amigo, que está aquí entre nosotros. Amiga, usted tiene que ser consciente de que cuando nosotros decimos Cristo le ama y Cristo puede salvarle, no fue una cosa sencilla, no es algo que ocurrió ni siquiera como las mujeres dan a luz un niño que es con muchísimos dolores. Pero los dolores de Cristo no fueron así. Hermanos, termina diciendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, hermanos, con gran clamor y lágrimas, dice el texto, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo. ¿Cómo era que Cristo clamaba? Con gran clamor y lágrimas. El Señor, viendo de antemano lo que le iba a pasar y la presión que le causaba esto. Imagínense que a uno de nosotros nos diga, Cristo era un hombre, hermanos. Era un hombre, al mismo tiempo que era Dios, era un hombre. Tenía la humanidad de su madre, de nosotros. Imagínense entonces que a usted le digan todo eso y que usted lo pueda entender como Cristo lo podía entender, porque no es lo mismo que se lo digan a uno y que uno no lo sepa interpretar de esa forma. Hermano José Luis, mire, le va a pasar esto mañana, pero el hermano José Luis no sabe interpretar lo que es que le están diciendo. Pero nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Jesús, Él sabía interpretar perfectamente lo que se decía, lo que Él decía y lo que se decía de Él en las Escrituras. Él sabía todo lo que iba a pasar. Hermanos, y Cristo con gran clamor, no con poco, con gran clamor y lágrimas, clamaba, hermanos. Y Él decía, si tú quieres, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, porque es amargo este trago. Pero que sea la tuya, no mi voluntad. Porque yo sigo en la posición de darles una nueva oportunidad a ellos. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? Nosotros todos. Cristo quiso darnos esa nueva oportunidad. Recrearnos ahora en la persona de Él. Lo que Él se dio a conocer, cómo Él es, cómo Él actuó, cómo Él vivió. Él quiso darnos la oportunidad a nosotros de que nosotros imitemos el carácter de Él, la vida de Él, la forma de Él. Pero no fue fácil, amados. Mire, hermanos, no fue fácil. Yo he leído algunas autopsias que se han hecho científicos, organizaciones de científicos grandes del mundo,
han hecho autopsia a Cristo, al cuerpo, a la muerte de Cristo, por medio de los evangelios. Hermano, y es increíble lo que dicen los científicos. Una cosa terrible. Ellos no tienen las palabras. Oigan esto, hermano. Los científicos que han hecho esto no tienen las palabras para definirlo. Y lo intentan. Y eso se nota en el texto. Una autopsia leída al cuerpo de Cristo. Imagínense que pudieran tener el cuerpo y estudiarlo, amados. Valoramos nosotros, hermanos, lo que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Es importante que nosotros hagamos este análisis y nosotros valoramos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Bueno, Cristo hizo una operación en nosotros para que nosotros no seamos vistos con la flaqueza, con la bajeza del pecado y de la corrupción, sino que seamos vistos entonces cubiertos todo eso con la sangre de Cristo. Así es que Dios nos ve. Cuando Dios nos ve, Él no ve la inmundicia que somos, sino que ve la sangre de Cristo cuando nos cubre. Y ahí Él dice, son nuevas criaturas. Ya no son iguales, pero costó. La nueva creación o nueva criatura es un concepto que se encuentra en el Nuevo Testamento y principalmente en los escritos del apóstol Pablo. Y trae la idea de una renovación de la personalidad y el carácter del ser humano. Eso es lo que trae la idea de una renovación y de una renovación de la personalidad y del carácter del ser humano. Seguimos siendo como somos, pero nuestra personalidad, nuestra forma de ser se renueva. Y ahora nosotros tenemos que, por esa consecuencia, trabajar nuestro carácter. ¿Ustedes creen que el carácter del ser humano es así? Nosotros, nuestra personalidad debe de llevarnos nosotros a que nosotros mismos trabajemos nuestro carácter, hermanos. Porque necesitamos que nuestro carácter se vaya acomodando, pareciendo cada vez más al carácter de Cristo. Ese equilibrio que tenía Cristo. Cristo es el ejemplo del equilibrio. El ejemplo, hermanos. Fíjense que Cristo es Dios y es el Todopoderoso, pero Él se hizo como se humilló, como un siervo, y después más abajo. Por eso Pablo, cuando defendiendo Pablo su ministerio, en 1 Corintios, creo, capítulo 10, versículo 1, Pablo apela a la mansedumbre y a la ternura de Cristo. Fíjense que Pablo no apela al poder de Cristo, a la divinidad de Cristo, a todo el despliegue de autoridad de Cristo, no. Él apela a la ternura y a la mansedumbre de Cristo. Ahí que ese es el carácter que nosotros tenemos que ir viendo, hermanos, en Cristo. Así Cristo, hermano, nos usa, nueva criatura, no otra criatura, nueva criatura. Cristo nos usa así, tal y como somos. Él nos ayuda a moldear nuestra personalidad y nuestro carácter, hermano. El contexto de una discusión sobre el término nueva criatura es la interpretación de varios temas en el Nuevo Testamento. En consecuencia, la aplicación a estas ideas en el cristianismo. Es por esa la responsabilidad. Hay varios temas que salen de aquí, pero todo esto se aplica, hermano, a la conducta, se aplica, hermano, a la forma de vida del cristiano. A partir de ahí, hay un antes y un después. A partir de ahí se aplica. Así lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, cuando dice:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué cosa vamos a hacer morir nosotros? Todo esto es lo que era, todo eso era lo que Dios veía en nosotros. Cuando Dios miraba para donde mí, Él veía, hermano, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo eso era lo que Él veía. Ahora cuidado si el hermano está volviendo otra vez a los antiguos pasos, no valorando el sacrificio que hizo Cristo para recrearme ahora, hacer una nueva criatura en mí. Y de repente ya Dios no está viendo la sangre de Cristo. ¿Pasa eso con alguno de nosotros aquí? No levante la mano, hermano. No sé si somos capaces de hacerlo. Ojalá que sí. Pero si pasa eso con nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de reencaminar nuestros pasos. Ya Cristo hizo la obra con nosotros. Cristo ya nos limpió. Cristo ya quitó de nosotros, hermanos, la marca. Estamos marcados. Y estamos marcados. Pero ahora nuestra marca es el sello del Espíritu Santo. Y las marcas no son nuestras. Por eso Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 17, le dice allá a los Gálatas: de aquí en adelante ninguno de ustedes me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, dice el apóstol, las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las marcas que tenemos? Porque todos nosotros estamos marcados. Estamos marcados todos nosotros. Ahora, la pregunta sería decir, ¿cuáles son las marcas que traemos? Pablo trae a colación un tema que viene desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. El siguiente libro es Génesis. Éxodo, donde allí Dios, por la razón que fuere, permitió la esclavitud. Y cuando una persona sobrepasaba sus límites, se hacía esclavo. Usted cogía un dinero prestado, grande, o qué sé yo, por alguna situación, y usted podía llegar a ser esclavo, o por razones como José, que fue vendido de manera traicionera y llegó a ser un esclavo. Entonces, hermano, se había una ley que los jueces la manejaban, y era que el esclavo tenía el derecho del 7º año. Eso significaba que al cumplirse 7 años de su esclavitud, el esclavo quedaba libre, pagaba su deuda. Entonces, habían unas normativas. Si el esclavo vino con esposa, la esposa quedaba libre. Pero si tuvo hijo, el hijo tenía que esperar el cumplimiento del 7º año. Ahora, si vino con el hijo también quedaba libre. Pero si consiguió esposa en la esclavitud, se iba a él, pero la esposa se quedaba hasta que pudiera optar por el derecho del 7º año. Ahora bien, si él, por cuanto su señor había sido condescendiente y justo con él, decidía quedarse y no hacer uso del derecho del 7º año, él podía hacerlo y decía: no, yo me quedo con mi señor. Entonces a él lo tomaban, a este hombre lo tomaban, o a este esclavo lo tomaban y lo llevaban al poste marcado, y allí lo marcaban con el sello de esa familia al cual le trabajaban, con el sello de su señor, y ya era esclavo voluntario para siempre. No podía hacer uso más del 7º día, del 7º año. Y Pablo trae a colación de allá cuáles son las marcas de él. Él dice: yo traigo en mi cuerpo, esclavo voluntario de Cristo,
Eso era Pablo, hermanos. Ya no quiero más, dice Pablo, pertenecer a nadie más. Yo pertenezco a Cristo para siempre. Y ustedes y nosotros, hermanos, ¿cuáles son nuestras marcas? ¿Cuál es el deseo nuestro? ¿Estamos queriendo un chin aquí y un chin afuera? ¿Estamos valorando lo que Cristo ha hecho por nosotros? Tenemos que ver, hermanos, porque estos días, estos tiempos son difíciles. Y hay muchísimas enseñanzas. Por ejemplo, la religión popular, ellos enseñan que cuando morimos, entonces vamos a un lugar, como tal vez le llaman, creo que el purgatorio, donde allí Dios comienza a purificarnos para cuando llegue el día de juicio que ya estemos puros. O sea que en esa religión, en esa doctrina no hay una nueva criatura. Cristo no operó de manera consistente, pero nosotros sí. Nosotros sí somos una nueva criatura y nosotros tenemos el compromiso de hacer, de provocar, de colaborar, que la operación de Cristo en nosotros funcione. Que se note que somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque antes, hermano, nosotros éramos sal, desabrío. Y ahora que somos sal. Porque antes, hermano, nosotros éramos tinieblas. Y ahora que somos luz, hermano. Nosotros estamos encargados de darle sabor a este mundo desabrío, insípido. Y somos encargados de alumbrar, hermanos, en este mundo lleno de oscuridad. Por medio de la renovación, por medio de la recreación que Cristo hizo en nosotros. Pero si nosotros descuidamos esto y no nos hacemos conscientes de este compromiso y andamos por ahí hablando como antes, vistiendo como antes, actuando como antes, pensando como antes, ¿usted cree que vamos a alumbrar? ¿Usted cree que vamos a sazonar? No, hermanos. No. Es grande nuestro compromiso para con Cristo. Fíjense, hermano, el texto, el contexto de este texto. Fíjense cuál es el contexto. El contexto es 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Fíjense cuál es la idea que trae Pablo. El apóstol trae la idea central del hecho de cómo ellos se presentan y él dice que no se recomienda a ellos mismos. No, ellos no están volviendo a eso. Ahora, el enfoque de él es lo que son y lo que nosotros somos. Termina diciendo, nueva criatura. Nueva criatura. Ese es el enfoque. ¿Cuáles cosas tenemos que hacer morir nosotros? Lo terrenal, las fornicaciones, las impurezas, las pasiones desordenadas. Hermano, esto es singular. Lo que estamos hablando aquí, perdón, esto es en plural. Cuando estamos hablando de impureza, hermano, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que nosotros teníamos y que posiblemente, no sé si alguien sabe a dónde están, pero nosotros las teníamos. Pero fácilmente nosotros volvemos a despertar con estas cosas, impurezas. Porque estamos viviendo y manejando un mundo lleno de ellas. ¿Y qué cosa es lo que nosotros vamos a desechar? Lo terrenal. Es las cosas de este mundo que estamos hablando, hermanos. Las cosas de este mundo que están contaminadas, que son muy atractivas, que las manejamos diariamente y que si nosotros nos descuidamos, no valorando la operación, el esfuerzo que Cristo tuvo que hacer para renovarnos, volvemos a ellas. Porque están ahí, en todo lo que tocamos, para donde miramos, están ahí. Y a usted le atrae eso, a mí me atrae. ¿O quién va a hablar mentira públicamente y va a decir, hermano, a mí no me atrae nada de lo del mundo? Usted lo dice eso. Porque el mundo es atractivo, hermanos. Las cosas que hay afuera son atractivas. Lo que pasa es que nosotros
sabemos que no son convenientes para nuestras vidas, que son perjudiciales, que dañan nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, dañan la iglesia. Cuando traemos lo de afuera y lo traemos aquí, daña. Y no nos damos cuenta lo rápido que daña. Porque va de lo particular a lo general. ¿Cuál es lo particular? Lo particular es que usted entró y no se dio cuenta que desde que entró hubo un hermano que tomó ese detalle, tal vez un hermano débil. Y dijo, pero ven acá, y eso es así aquí. Pero eso se va a popularizar, se va extendiendo y al final daña todo. De lo particular a lo general. Y es lo mismo, hermano, y lo vamos a ver, que hizo Cristo cuando operó en nosotros para hacernos una nueva criatura. Y es por eso, porque no contrasta nada de esto. Esto va al unísono. Nosotros somos una nueva criatura individualmente y colectivamente, porque va de lo general a lo particular. La iglesia es un cuerpo nuevo. Es una nueva criatura. Y usted y yo somos también un miembro nuevo. Una nueva criatura. Cosas por las cuales, versículo 6, la ira de Dios. ¿Qué cosa? Y Dios ha prometido que por su gracia nos va a poner a la derecha. Vengan benditos de mi Padre. Pero dice aquí que estas cosas terrenales son las causantes de que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia, los que no obedecen. Ahí es que viene el problema, en las cuales vosotros también anduvisteis, pero en otro tiempo, no ahora, eso fue en otro tiempo. Y ahora nosotros tenemos que cuidar esto, hermanos, tenemos que cuidarlo. Imagínense, vamos a ver, imagínense que usted llegó a la empresa y llegó barriendo, como una amiga mía, compañera de trabajo mía, que llegó barriendo, fregando taza y brindando café. Y hoy es la estelar de la empresa. La amiga mía que ustedes oraban mucho por ella aquí, que tenía un cáncer, Lali Polanco, ella es la estelar de allá de la empresa. Por ella, cuando llegó allá, hermanos, en el año 99, yo llegué en el 98 ahí. En el 99 o 2000 por ahí, que yo salí un tiempo, estuve fuera, llegó ella y ella lo que hacía era lavar taza, recoger los cabellos. Entonces imagínense, hermano, que usted llegó a la empresa y ahora usted llegó como barrendero y comenzó a subir, ya está en la puerta y después de ahí le dan una oficina. ¿Quiénes saben de eso aquí? El hermano Alfredito sabe de eso. El hermano Sucre sabe de eso. El hermano Miguel fue ascendiendo y ahora ya está en un lugar aposicionado. Pero usted después que llegó ahí, que es el anhelo de todos los empleados, 500 empleados en la empresa y toditos anhelan ese cargo. Y ahora usted que llegó, después que llegó ahí, ya usted poncha a las 10 y el ponche a las 9. Ahora usted, el ponche de las 5 de la tarde, ahora no, yo me voy. Ya yo soy jefe aquí, yo me voy a las 4. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se va a mantener en el cargo? Es así mismo lo que pasa con nosotros, hermanos. Es así mismo. Nosotros ahora hemos llegado a esta posición. Fíjense que el mismo apóstol dice, miren, no le estoy diciendo eso para que ustedes se enorgullezcan. Vean el contexto, hermano. Del versículo 11 en adelante estamos hablando o estamos parafraseando. Pablo le dice, miren, yo no le estoy diciendo esto a ustedes para que ustedes se llenen de orgullo. Es para que ustedes tomen en cuenta la importancia de la imagen que debemos de llevar para que el mundo entienda, crea y tema a Dios. Porque Pablo lo que está diciendo es, nosotros sabemos que a Dios hay que temerle. Y que por eso nosotros tenemos que hacer el trabajo para que la gente sepa esto. Que tema a Dios. Y que vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan, que se reconcilien con Dios. Por eso se llama, y dice un encabezado,
el ministerio de la reconciliación. Y comienza diciendo, nosotros sabemos que a Dios es menester temerle. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿qué cosa quedaron en los hermanos? Lo terrenal es una y lo de ahora es otra. ¿Cuáles cosas quedaron en los hermanos? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esas cosas que nosotros tenemos que ir trabajando. Por eso decimos, hermanos, del compromiso que nosotros tenemos para ayudar, para colaborar con la operación que Cristo hizo en nosotros. Porque nosotros tenemos que ver estas cosas que quedan en nosotros y que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Primeramente con lo común, hermano, el hablar. Dice Pablo, Colosenses capítulo 6, versículo 4, o al revés, 4, 6. Dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cuántas veces? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis contestar a cada uno. ¿A cuántos? Pero yo pudiera hacer una clasificación, ¿verdad? Y decir, bueno, yo le voy a contestar bien al jefe mío, a los ministros, a los diáconos, pero al hermanito le voy a decir de todo. O le voy a hablar como quiera. Pablo dice, siempre con gracia y a cada persona. Y ahí comienza nuestro carácter a formarse, a forjarse, a mejorar. Y cuando mejoramos una cosa, vamos a ir mejorando la otra, porque ¿a quién no le gusta lo bueno, hermanos? Lo bueno encanta, amados. Lo bueno encanta. Y dice más, no mintáis los unos a los otros. Todo eso había ya, y es probable que lo haya aquí. Miren, las cosas que ellos tenían que dejar, nosotros también las tenemos que dejar. Si en ellos estaban, en nosotros están. Es por eso que quedan aquí, para que las hablemos hoy otra vez. Tenemos que dejar estas cosas. No podemos estar mintiéndonos los unos a los otros, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no obramos así. Ahora nosotros explicamos bien las cosas con claridad, y si se puede, se puede conforme a la voluntad de Dios, y si no, seguimos sirviéndole al Señor. Pero no tenemos que venir con un cuento, una historia, como que todavía seguimos en lo mismo. Ya no. Y dice, y muy importante el versículo 10, y revestíos del nuevo. Estamos hablando del hombre viejo y el hombre nuevo. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen, oigan esto, hermano, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es de día en día. ¿Conforme a cuál imagen? Cristo fue el que hizo esa operación en nosotros. Conforme a la imagen de Cristo, nosotros tenemos que poner a Cristo así ahí delante de nosotros. Porque nosotros tenemos el mal delante de nosotros día a día, todos los días desde que nos levantamos. Entonces, en contraste con el mal que tenemos que poner a Cristo así delante de nosotros. Para que vayamos pareciéndonos a Cristo. Hermanos. Sí, mis amados hermanos. Primeramente, el concepto se relaciona, con las ideas de un nuevo hombre, un nuevo nacimiento y una nueva vida. En segundo lugar, el significado del término es capaz de distintas interpretaciones. La palabra griega que se usa es keteisis, utilizando la T sin consonante, seguida por la isis. Y dice que puede significar tanto una nueva criatura individual como también la creación entera.
Era lo que decíamos ahorita. Esto viene de lo particular a lo general. ¿Estamos de acuerdo, amados? ¿Están aquí? ¿Tienen sueño? ¿Tienen sueño? ¿Ah? ¿Oyendo bien, hermano? Tenemos que reprender al enemigo, hermano, con el sueño, porque el sueño nos roba la bendición. ¿Qué le parece? Sí. En segundo lugar, amados hermanos, vemos que nos enseña el diccionario que esto va de lo general a lo particular y viceversa. Eso significa que este concepto debe operar lo particular y lo general en cada miembro de la iglesia como en la iglesia misma. Un miembro del cuerpo y el cuerpo completo. En consecuencia, existe un diálogo exegético sobre el término. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, versículo 12, la palabra de Dios enseña que debemos de vestirnos, oigan esto, vestirnos como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las vestiduras que nosotros tenemos que tener. Ahora conociendo, porque es por medio del conocimiento que nosotros vamos renovando nuestra personalidad, nuestro carácter. Y ahora conociendo esto, nosotros debemos de decidir de qué ropa es que nosotros nos vamos a vestir. ¿Cuál es la vestidura nuestra? Como escogidos de Dios. Nosotros sabemos que Dios es santo. Dios es santo en todo su esplendor. Entonces, si nosotros nos vamos a vestir como escogidos de Dios, ¿cómo debemos de vestirnos? Los santos. ¿Y amados? ¿Qué es un santo? Un santo es un hombre, una mujer que se aparta del mundo y se consagra a Dios. Es uno que entra en una relación íntima con Dios y adquiere ahora ese nombre. Por eso los apóstoles, Pablo principalmente, y desde la antigüedad, los profetas insisten en llamarnos santos. 1 Corintios santo, 2 Corintios santo, Éfeso santo, Galacia santo, los Hechos santo. En toda la Biblia usted va a ver que a nosotros, Pablo y los demás apóstoles, se refiere como santos, y la Biblia insiste en esto. Pero es un proceso, amados. Por eso que usted ve que segunda carta a los Corintios, capítulo 6, ahora 7, ahora versículo 1, dice que debemos perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Después de haber dicho lo que no podemos hacer, lo que tenemos que dejar, porque no hay comunión, ni Cristo con Belial, ni la tiniebla con la luz, ni nada de eso, entonces dice, por tanto, por esa causa, perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Porque nosotros entramos en esa relación de santidad, pero nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que invertir en nosotros para que vayamos perfeccionando eso. ¿Somos santos? Sí, ya Dios nos hizo santos, pero no podemos dejarlo ahí. Tenemos que trabajar ese don que Dios puso en nosotros para que cada día vaya reflejándose cada día más, cada día más. ¿Qué ustedes dicen? Claro, hermano. Vemos que una nueva criatura significa que acaba de aparecer o que acaba de formarse. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando venimos a Cristo. De la Real Academia de la Lengua Española, recién incorporado a un lugar o a un grupo, en este caso, a la iglesia. Esa es la idea que trae de la Real Academia de la Lengua Española. Principalmente recién incorporado a un lugar o a un grupo. De aquí aparece la frase, hermano, de modo. Es muy importante.
Ya estamos concluyendo. De modo, se refiere al conjunto de características o circunstancias que distinguen cada realización de una acción. Oigan lo importante que es esta palabra, esta frase que usa el apóstol aquí. Es como decir por tanto o de modo. Se refiere al conjunto de características, oigan esto, o circunstancias que distinguen, que hacen la diferencia entre cada realización de una acción. ¿Cómo nosotros realizamos nuestras acciones? ¿Conforme a la nueva criatura recreada en Cristo o conforme a la criatura vieja? Esa es la idea que nosotros debemos de alimentar. Por eso dice el texto, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron atrás, tanto para nosotros como para nuestro Dios. Las cosas viejas quedaron atrás. Quedaron, hermano, todas son hechas nuevas en Cristo, hermano, en Cristo Jesús. Esta frase, hermano, de modo, debe darnos a entender y debe hacernos conocer los cambios que supone el hecho de que ahora Cristo vive, habita por este cambio en nosotros. Cristo habita en nosotros por este cambio, en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven, hermano? Debe notarse esto. Debe notarse, mis amados. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya Pablo no le da valor, hermano, a otra cosa. Fíjense que Pablo, él le habla a los corintios y le dice, miren, cuando yo vine a ustedes, yo, aunque tengo de todo, yo no vine con ustedes con palabras filosóficas. Y Pablo era un lechuguino, hermano. Pablo era tremendo, de grandes estudios, de estirpe. Pero Pablo dice, yo todo eso lo tuve por basura. ¿Y de qué le vine a hablar yo a ustedes? Del Cristo crucificado, el despreciado. De eso fue lo que yo le vine a hablar. Hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Eso fue lo que él hizo. Se entregó por nosotros, para recrearnos. Porque si nos dejaba así como estábamos, hermano, ustedes saben cuál era el destino de todo, ¿verdad? Se puede camuflajear eso. Si nos quedamos así, amigo mío, concluyendo, usted que está aquí hoy y está oyendo, escuchando este tema, si nosotros, es importante que sepa, que si nosotros los cristianos estamos ya renovados en Cristo, no valoramos esta operación que Cristo hizo en nosotros y volvemos atrás, o aún ustedes quedándose en la posición que están, vamos a fracasar en nuestra vida general, en nuestra vida eterna. Vamos a fracasar. Porque en vez de la gloria, va a tocar el infierno, la derrota. Se oye duro y es duro, pero eso es lo que Cristo enseña. Y no podemos decir otra cosa. Si yo volviere atrás, que Dios me mate antes de eso. Si yo volviere atrás, o los que no han dado este paso se quedan así, vamos a ir al infierno. Por eso hoy es una oportunidad bonita, agradable, para reafirmar nuestros pasos y para que los amigos puedan venir a Cristo. No les vamos a pedir disculpas por las palabras, porque son verdaderas y porque son para su bien. No son para mal, para bien.
Así, amados hermanos, que damos por concluido este tema, recordando o recapitulando, hermanos, que Cristo sufrió, padeció, no solamente, hermanos, en la carne, sino que fue una vida de letanía que tuvo, porque Él sabía el sufrimiento que le iba a causar hacer el trabajo de la reconciliación pero Él no vio como cosa grande el sufrimiento, se entregó. Y hoy tenemos esta oportunidad. Valoremos, hermano. Nosotros estamos haciendo uso de esto, como utilizamos los bancos, como utilizamos los aviones, como utilizamos los vehículos, como utilizamos los teléfonos, que no lo valoramos, no pensamos en lo que costó. Pero, amados, todo esto se queda aquí, es terrenal y cuesta un precio. Y usted puede comprarlo con su esfuerzo, aunque Dios le dé el esfuerzo, usted puede comprarlo. Pero la vida eterna, la nueva creación en Cristo, no hay dinero que la compre. Y ahora lo estamos usando, tenemos que valorarlo. Dios les bendiga. Qué hermosa será la mañana del domingo.